Después de muchos días de llover en Madrid, sale el sol, llega la primavera y en el vídeo de hoy creo que hace falta todos los años repasar consejos que te van a ayudar a jugar outdoor cuando empieza el buen tiempo. Hola a todos padeleros, bienvenidos a un nuevo tutorial, en este caso pues de cómo jugar outdoor. La verdad que en el circuito profesional ya nos estáis viendo que la mayoría de los torneos de hecho están siendo outdoor y muchos venimos muy acostumbrados a jugar indoor, porque durante el invierno, dependiendo de tu ciudad, aquí en Madrid la verdad que está lloviendo muchísimo y bueno, pues conviene que te adaptes al momento de la temporada y al tipo de juego. Hoy vamos a hablar de cómo jugar outdoor, ya me estás viendo, me tengo que poner unas gafas, imagínate, si esto es para hablarle a la cámara, cómo será también para jugar al pádel. Pero antes de continuar, quiero hablaros del sponsor de este vídeo. Es Arroz Posay Antelius UV Immune 400, que es el protector solar que utilizamos cuando vamos a la pista. Ya te digo, no solamente aunque nos esté pegando, me he quitado las gafas para hablarte a la cámara, no solo porque nos pegue el sol y bueno, realmente tengamos la sensación de que efectivamente es un día soleado, sino que hay muchos días que aunque tú veas que está nublado, realmente los rayos solares nos están impactando en la piel, así que es un protector solar que va a ayudarte pues, a que puedas estar más tiempo al sol sin que sufras los daños producidos por la radiación solar, así que no te olvides, vamos a ir a pasar muchas horas al sol a partir de ahora con primavera y verano, protégete con Antelius UV Immune 400 y vamos a seguir con los consejos. Empezamos por lo más obvio, me he vuelto a colocar las gafas porque no veo nada en contra del sol y esto, como te digo, es uno de esos elementos que tú tienes que controlar. Lo primero, lógicamente cuando estás jugando contra el sol te molesta, no ves bien la pelota en función a la hora, así que primera parte, gafas de sol para poder ver mejor, gorra también, veo algunos que tienen gorra para atrás y se tapan así cuando no ven. Bueno, el caso es gorra y gafas de sol te van a ayudar un montón y en ese sentido pues es interesante que juegues con la estrategia. Si tengo el sol en contra, por ejemplo, y hacemos el sorteo, quizá si es un partido apretado y tienes algo de nervios, quizás te compensa arrancar del otro lado, ganas el primer juego y luego eso sí, te enfrentas a 2 juegos consecutivos en contra del sol. Es algo que debes gestionar, pero desde luego el orden con el que empiezas a sacar el partido pues te importa. Otro de los aspectos importantes, lógicamente, si estás en aquel lado, es decir, si yo estoy aquí atacando y subo a la red, sé claramente que me van a llenar de globos. Suena feo, pero cuando estás enfrentando a alguien que tiene el sol en contra, tírale muchos globos porque lógicamente cuando la bola va ahí, pues ahora mismo para hacer mi bandeja no voy a ver bien la bola, voy a ser menos preciso, ni qué decir cuando voy a tener que rematar una pelota. Probablemente deje pasar muchas más pelotas, que sería el siguiente de los trucos, porque no veo bien la bola. Vamos a ese truco que te estoy comentando. Mis rivales, bueno, tienen ya experiencia, saben que yo no veo con el sol y me están tirando muchos globos. Pues oye, no te atrapes, no intentes jugar bandejas si estás incómodo. Hay veces que te va a convenir dejar pasar la pelota y jugar después de la pared. Simplemente porque la bandeja la vas a regalar o la vas a fallar, pues para eso mejor que vayas a defender y arrancamos la jugada desde atrás. Como te digo, es cuestión de adaptarse. Aspecto muy importante a tener en cuenta es que cuando jugamos outdoor, si ya vienes de jugar indoor, bueno, en este caso, día calmado de viento, solamente tengo el sol como factor añadido, pero entre el viento, el sol, probablemente, bueno, te diría que en el 100% de los casos uno comete más errores cuando está jugando outdoor que cuando está jugando indoor. Por ese motivo, cuando jugamos outdoor lo que hacemos es bajar la calidad de los tiros, es decir, le pedimos menos a cada uno de los tiros. Es decir, tú puedes jugar la bandeja de 9, ¿vale? Ya es mucho, ¿no? Pero bueno, es esa bandeja mágica que te sale perfecto cuando estás jugando indoor, sin viento, sin el sol, sin reflejos. Cuando estás jugando outdoor, en lugar de jugarla de 9, la tiras de 7, un poquito más lejos de la pared y trabajas un poco más el punto. Esperas un poquito más para ganarla. También este es uno de los motivos por el que normalmente los partidos salen más vistosos en el pádel profesional cuando jugamos indoor que cuando jugamos outdoor, porque el viento y el sol condicionan que los tiros lógicamente no van tan al límite y las jugadas por lo general no son tan intensas. Hablando del viento, que es ese otro factor que es complicado de ver porque lógicamente no lo ves, punto número 1, notas que hay viento, intenta antes de entrar a la pista localizarlo y buscar factores que te den referencia. En nuestros casos, cuando estamos compitiendo buscamos banderas, ¿no? Cuando estamos dentro de la pista buscamos siempre alguna bandera a ver hacia qué lado se orienta. O si no, algo de vegetación, algún árbol que tú veas para dónde están orientadas las ramas en función al viento y con eso pues vas viendo para dónde va porque a veces es cambiante. Es cierto que generalmente, y esto te va a ayudar, la regla te dice que vamos a tirar el globo con más comodidad cuando tienes el viento en contra. Es decir, viento en contra, podemos pinchar el globo. Cuando tenemos el viento a favor, es más difícil, lo tienes que tirar pues, más contenido y generalmente te va a costar más cuando la juegas sin pared. Por lo tanto, si tienes el viento en contra, pincha bien el globo para arriba, el globo de Paquito este de bien alto, ¿vale? Lo tiras muy alto, ese le va a molestar un montón.
Y al revés, cuando estás jugando con el viento a favor, trata de dejar pasar la pelota a la pared para tener algo de tiempo y ver exactamente a qué velocidad le das al globo. A nada que te pasas vas a notar que el globo se lo lleva el viento. Algo que te voy a dejar para que recapacites a la hora de el smash. El smash, cuando tienes el viento a favor o cuando tienes el viento en contra. Mucha gente piensa que es mejor rematar cuando el viento te va a favor. ¿Por qué? Bueno, porque tú sientes que rematas y que el viento te mueve la bola hacia adelante. Bueno, te diré que es al contrario, porque tú lo que estás buscando es lo que te importa es a la vuelta. Es decir, cuando tú le pegas con el viento a favor, a la vuelta, cuando viene en el aire, el viento la frena, la frena, la frena, la frena, y un jugador que sea hábil del otro lado te la va a recuperar y te la va a ganar. Es mejor pegarle a la bola con el viento en contra. Es cierto que la bola te coge un poquito más de profundidad, pero cuando la pegas fuerte y la bola levanta, el viento te la trae a tu campo y, como te digo, es mejor pegarle a la pelota con viento cuando lo tienes hacia tu campo. Siempre te digo que me dejes en los comentarios, oye, dudas, trucos, algunos de los consejos que a ti te han venido bien, déjalos aquí debajo, toda la comunidad lo estaremos leyendo y seguro que nos ayudamos los unos a los otros. Y también te digo siempre, dale un buen me gusta, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, porque me ayudas mucho a hacer crecer esta comunidad y llevar este tipo de contenidos pues a más personas que están empezando a disfrutar del pádel. Lo de siempre, suscríbete, dale un gran me gusta, déjame en comentarios qué dudas tienes y si estás buscando más consejos, por aquí te dejo algunos tutoriales técnicos, algunos tutoriales tácticos y el botón de suscripción. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.